Buenas noches nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo y ya vamos por la número 158. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Hoy hablaremos sobre el tema A 4 años de María y nuestros invitados son Fernando Rivera, Maritza Maimí, Raymond Espinosa y Sonia Fried. Y debo aprovechar que este sábado estaremos proyectando el documental Después de María, las dos orillas de Sonia Fried a las 8 p.m. Sin más preámbulos, buenas noches Sonia, podemos comenzar. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, Pablo, y gracias, Fernando, Maritza, Raymond, por conectarse y ser parte de este conversatorio. Raymond, hacía como, ¿verdad? 3 años que no nos veíamos desde que trabajamos el episodio de conciencia y el trabajo que estás haciendo con los pescadores y las distintas asociaciones alrededor de la isla. Así que qué bueno que estás con nosotras para ver cómo sigue ese proyecto. Y bueno, antes de entrar en la actualidad, creo que sería interesante para la gente que no conoce, no ha visto el documental o no ha visto el tráiler, darles un poco idea de cómo lo armamos, ¿verdad? Mi preocupación inicial, ¿verdad? Que conversé muy rápido con Maritza Maimí fue a 8 meses del paso del huracán María y que no llegaba la ayuda de FEMA, y todo estaba muy lento moviéndose en la isla y, ¿verdad? Gente sin luz, sin agua, eh, pero a la misma vez estamos viendo como los proyectos, sobre todo comunitarios, ¿verdad? ONGs, iglesias, gente, muchas, ¿verdad? Sobre todo mujeres en comunidades organizándose. Ahí me dice Maritza Maimí que conocía el proyecto de Las Carolinas, un barrio muy cerca de la ciudad de Caguas, que se habían organizado, literalmente las mujeres rompieron una escuela que estaba cerrada para entonces usar el comedor escolar y hacer comida para sobre todo los ancianos que estaban pasando hambre. Así que conseguían alimentos, ¿verdad? Con una organización más amplia que les donaba los alimentos y las mujeres cocinaban y entonces lo repartían por toda la comunidad. Y no sé si tú quieras añadir algo, Maritza, o explico un poco cómo Raymond también entra al documental con la organización de Naguabo. Así que es un documental que se filmó en distintas comunidades de la isla porque queríamos no nada más documentar San Juan, pero sobre todo ver qué estaba pasando en otros espacios, ¿no? Así que tenemos también a una mujer agricultora que perdió toda su infraestructura, plásticos y, ¿verdad? Los túneles o los invernaderos que tenía para el café, básicamente. Por suerte tenía planchas solares. En el momento que nosotros empezamos a filmar, ella estaba contemplando retomar el proyecto otra vez agrícola, y eso es en la comunidad de Lares. Así que bueno, tratamos de cubrir distintos aspectos como un abanico, ¿no? Los mercados también que estaban surgiendo espontáneamente para que los agricultores pudieran tener sus productos. También un proyecto de artistas que cuando nosotros filmamos estaba la exhibición abriéndose ahí en Vallajá, con la participación de 2 artistas muy reconocidos, bueno, una escritora, una artista, Nikki Hanna, quien seguimos entonces en la comunidad de La Perla, y cómo fue que decidieron hacer un proyecto de artistas con el tema de los huracanes, el museo con puertas, ventanas literalmente abiertas, no había aire acondicionado, por supuesto, y entonces como parte de esta exhibición artística cada domingo, entonces tenían la participación de cantantes, poetas, performeros, y de ahí surge una de las canciones del documental que iba perfecto con ¿verdad? Lo que estábamos hablando, el tema de la migración, y ahí entra entonces también Fernando Rivera de la Universidad Central de la Florida, porque me parecía interesante también integrar la salida de tantos puertorriqueños. No sabemos todavía cuántos fueron, pero se calcula más o menos 500,000, quizás más,
y eso se estaba reflejando también en estudiantes que se estaban moviendo y que consiguieron que les dieran la tarifa de estudiantes como si vivieran en la Florida, ¿no? Así que bueno, eso como introducción a lo que cubre el documental. No sé entonces si Maritza o Raymond quieran hablar un poco desde sus espacios y su participación, y luego Fernando en la difusión y los proyectos que tienes ahora con Puerto Rico. Fernando. Raymond, perdón. Raymond. Pues gracias Sonia y gracias a todos. La verdad que para nosotros fue un honor realmente poder participar del documental. Fue, de hecho, a partir de este documental fue que mucha prensa y mucha cobertura empezó a llegar al sector de pesca sobre el tema de María, los impactos y de ahí mucho más, ¿verdad? Desde ahí hasta ahora. Antes del sector de pesca, pues siempre salía en la prensa para Semana Santa. Pero pues María fue un golpe que descubrió, que destapó muchos sectores que se veían necesitados, que estaban marginados. Y el documental pues realmente hizo mucho más que solo ver el impacto de María 8 meses después. Entonces para nosotros fue algo bastante importante porque nos abrió muchas puertas. Pero de ahí la participación directa en el documental también fue algo que nos ayudó a comunicar el impacto al medio ambiente marino y al sector pesquero y a las comunidades costeras a través de todo Puerto Rico. Fue algo que pues, ya lo sabemos, nadie lo esperaba, pero también es algo que podemos seguir viendo el impacto hasta el día de hoy, al medio ambiente, a la economía, y del lado positivo también, cómo eso también ayudó a que las comunidades empiecen a pensar con una mentalidad más resiliente eh, desde el punto de vista de cómo echar para adelante. Pero sí, la verdad que sí, que muy agradecidos por haber sido parte de este esfuerzo y de este documental que realmente cubrió tantas bases tan diversas dentro de un suceso tan importante como el huracán María. ¿Y por qué no nos explicas por qué la participación de conciencia y la importancia del rescate de las NASAs, ¿verdad? Y que los pescadores tuvieran un dinero para comer para ellos y para sus familias, ¿no? Claro, pues mira, como el huracán dio y no se esperaba que fuese tan fuerte, muchas de las nazas, de los artes de pesca, las trampas de langosta y de peces que estaban en el agua, se perdieron. Algunas que estaban ya, que las habían removido, que estaban en la costa, pues la marea las jaló de vuelta. Básicamente, esos artes de pesca están diseñados para capturar vida silvestre, animales, peces, langostas, pero después del huracán no podían recuperarlas. Entonces, básicamente son diseñadas para matar y cumplieron su función demasiado bien, sino que sin el beneficio que llega a nadie. Eh, Muchos de los pescadores pues trajeron ese problema y pues nosotros afortunadamente pudimos contar con la facilidad de someter unas propuestas de una manera bastante rápida de emergencia a National Fish and Wildlife Foundation, que nos otorgó los fondos para hacer un proyecto piloto de emergencia para ver si colaborando con pescadores podríamos identificar y remover esas nazas que estaban haciendo tanto daño al medio ambiente. En ese proceso, pues los pescadores, mayormente los buzos y los pescadores de la Villa de Pesca de Nahuabo, fueron los que estuvieron presentes, fueron los que tuvieron la idea y la iniciativa de tirarse al agua en ese momento. En ese momento, pues no había luz. Entonces, ¿quién va a tener un restaurante abierto para vender langosta? ¿Quién va a gastar dinero para comer una langosta o carrucho? La industria pesquera depende de la electricidad de las neveras, entonces no tenían ingresos. Yo no lo vi de esa forma en el momento, yo lo vi a un proyecto de medio ambiente. Fueron los pescadores una vez más que me trajeron eso a mí meses después, que cuando estábamos en una entrevista, ellos dijeron que Conservación Conciencia, a través de los fondos de la remoción de escombros marinos, fue la primera ayuda que ellos recibieron. Y realmente no había entendido eso yo en el proceso del proyecto, porque pues era una comunidad que no tenía ingresos, no tenía dónde trabajar, dependían del mar, dependían del comercio, que se había paralizado, de los restaurantes.
Y ese ingreso que se pudo traer de un proyecto de conservación de medio ambiente fue como ellos dijeron, fue la primera ayuda que ellos pudieron tener para tener un ingreso para poder seguir adelante. Y realmente eso creó una conexión bien importante de ver cómo nos necesitamos unos a los otros. El sector de pesca y el sector de medio ambiente, no solamente en Puerto Rico, pero a nivel mundial, siempre estamos chocando, porque pensamos que tenemos objetivos diferentes. Pero realmente cuando uno se sienta en unos momentos como el huracán María, vemos que queremos lo mismo. O sea, uno quiere tener una buena vida, quiere poder tener un ingreso para su familia. Y eso es lo básico que todos queremos. Y pues creo esa conexión, esa relación. He aprendido demasiado del sector de pesca y he tenido, el sector de pesca ha sido demasiado bueno en las colaboraciones que han tenido con nosotros y con el medio ambiente. Hasta el momento, en ese momento, ese primer proyecto, se removió demasiadas nazas. Fue algo increíble, que creo que la primera vez fueron sobre 25,000 libras de nazas, que fue algo demasiado impactante, que no esperábamos remover tantas nazas. Fue algo que también, que empezamos a ver que en Puerto Rico existe mucha pesca ilegal de nazas, que son nazas ilegales, que es algo que también, que tampoco nadie ni del gobierno, de universidades, estábamos conscientes de eso. No estábamos conscientes de ese impacto que, pues, a través de este proyecto también de emergencia, descubrimos que estaba sucediendo esto en Puerto Rico. Que Entonces, son nazas de plástico, Raymond, para que el público lo entienda. Son nazas totalmente caseras, hechas con los plásticos de las botellas, ¿verdad? totalmente. Totalmente. Ajá. Son lo que ustedes ven ahí en los supermercados que usan para llevar el pan o la leche, esas cajas de plástico que muchas veces las dejan afuera, muchas veces la gente se las lleva. Y esas nazas son esas cajas son las que usan para hacer las nazas ilegales. Que pues dentro del reglamento de pesca hay unos requisitos bien específicos de cómo crear las trampas, las nazas de pesca para langosta y para peces. Pero pues muchas veces el material para las nazas de pesca legales es muy caro. Entonces mucha gente pues se va a tumbarse las cajas de plástico para eso. Pero lastimosamente, pues ya sabemos, el plástico se toma demasiado tiempo en degradarse y cuando se degrada en el océano, pues es un daño. Microplásticos se terminan comiendo los peces, esos peces los comemos nosotros y es un daño a nosotros mismos a fin de cuentas. Esas nazas también son más rígidas, capturan peces que no son de tamaño comercial, básicamente son peces bebés juveniles que no tienen el tamaño, básicamente se terminan muriendo otra vez, sin tener un beneficio ni al medio ambiente ni al sector de pesca. Entonces son artes ilegales porque son dañinas sin ningún propósito. Entonces esa es la razón que son ilegales y otra vez, este proyecto que surgió a través de María, con la colaboración de pescadores comerciales, trajo a la luz otra vez este impacto que no estábamos conscientes que estaba sucediendo a diario en Puerto Rico. Y entonces lo que tú les propusiste es que se les iban a dar $100 por cada NASA que rescataran, ¿verdad? Y eso resultó bien efectivo en el rescate. Sí, realmente demasiado efectivo, porque básicamente no pensábamos que iba a ser de tantas NASAs. Afortunadamente, pues los fondos de las fundaciones de National Fish and Wildlife Foundation, luego Fundación Segarra Borman, también nos dio unos fondos para continuar ese esfuerzo. Pero sí, el esfuerzo era básicamente por NASA, que cada NASA pesa dependiendo del tamaño, pero puede ser de entre 50 libras a 100 libras cada NASA. Y pues dijimos, bueno, vamos a ver $100 por NASA, y si es que solo sacan una o dos, pues para completar el viaje, vamos a hacer el viaje a $500, cualquiera de las dos. Y después, al final del proyecto, haciendo los números, incluyendo los gastos de NASA, porque también no es solo sacar la NASA, después era también hablar con el municipio para que el municipio nos ayude a llevar esas NASAs a vertederos, algunas NASAs que tenían metal para que se lleve a centros para reciclaje. En ese momento, después de María, nada estaba funcionando. Entonces era básicamente en vertederos, pero no podíamos dejarlos en la costa. Entonces también teníamos que buscar a otra gente, y siempre gente local, para seguir creando empleos. ¿Quién nos puede ayudar a llevar esto a un vertedero oficial? Porque tampoco las podemos tirar en cualquier sitio o dejar en la costa porque terminan en el agua otra vez. Y al final de todo el proyecto,
hicimos los números y nos costó $7 la libra. Entonces, eso es algo sumamente costo efectivo en la remoción, porque pues creó trabajos, pagamos impuestos en retención, esa ayuda que los pescadores necesitaban, y el beneficio al medio ambiente. Entonces, fue un proyecto que de todas, vuelta redonda, tenía beneficio a todo el mundo, hasta para el gobierno, porque pagamos mucho impuestos de eso. Pero fue algo sumamente positivo que hasta el día de hoy lo continuamos. Y realmente basado en ese proyecto, que esto es algo también que es increíblemente sorprendente e impresionante y mucho crédito para los pescadores de Nahuabo, desarrollamos un protocolo de seguridad para tomarlo, cómo remover los escombros, porque muchas veces se están removiendo escombros a 100 pies de profundidad, que pues ya toma un buzo con bastante experiencia, pues para manejar la profundidad, el tiempo que puede estar a esa profundidad, y pues también cómo empezar a remover la nasa para después enviar la soga para que la subamos pues las nasas que están ahí abajo. Todo eso, al final de todo, cuando pudimos empezar a publicar un poco del material y los videos y las fotos, fuimos contactados por Naciones Unidas, por la FAO, para compartir ese esfuerzo como un proyecto ejemplo que se pueda replicar en el resto de Latinoamérica, Norteamérica, Canadá y en Asia, que pues, los pescadores están en el agua todo el tiempo, todos los días, de su oficio, y que pueden ayudar con este tipo de esfuerzos. Entonces, nos llevaron a Panamá en 2 ocasiones para dar entrenamientos a todos los gobiernos de las Américas en cómo se puede trabajar este tipo de esfuerzos. Entonces, fue algo que realmente como que María, como lo escuchamos mucho de los vecinos, nos conocimos, y esto realmente nos ayudó a colaborar, a cooperar, a juntarnos y a lograr algo que fue de suma importancia, no solamente para Puerto Rico, pero ahora ya puede decir que fue de suma importancia a nivel global, porque es algo que se está difundiendo en otros países, en otros continentes, de una manera oficial. Entonces, la verdad que sí, que ha sido un esfuerzo demasiado exitoso, gracias a la colaboración que hemos tenido. Y en términos del documental, no solo el contenido, pero es una de las secuencias más bonitas y también de música más linda que compuso, ¿verdad? Porque sabemos que los documentales se hacen por un grupo de personas y aquí quiero destacar el trabajo de Enrique Bayoán Ríos Escribano, que ha sido el compositor con el que he trabajado varios documentales ya, y la música que le puso a esas secuencias submarinas, ¿verdad? Donde vemos a los buzos bajando, 1 o 2 buzos y entonces sacando, ¿verdad? Subiendo estas nasas grandes, pues es una de las secuencias que más me gusta a mí. Sí. En términos de contenido, Raymond, y para darle oportunidad a Maritza que nos cuente de otra comunidad que también con sentido del humor, porque los pescadores lo tienen y se nota, ¿verdad? Además del gusto que tienen por el trabajo que hacen. También el sentido del humor de estas mujeres en las Carolinas, que me gustaría, Maritza, si puedes hablar un poco más de ese proyecto. Claro, el proyecto de la comunidad de las Carolinas se inició luego en el casco urbano de Caguas. El grupo que organizó los comedores sociales en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Que está coordinado principalmente por Giovanni Roberto, habían iniciado un proyecto precisamente de un comedor social o un centro de apoyo mutuo, en realidad como se llama, en el casco urbano de Cagua. Y en la coyuntura de María, la señora Carmen Texidor, ¿verdad? Residente de la comunidad de las Carolinas, admirando, viendo ese proyecto que había en el casco urbano de Cagua, quiso emular ese proyecto, ¿verdad? Solidario, comunitario, que se había desarrollado en el centro urbano de Caguas, ¿no? Y entonces, un grupo de mujeres, como se ve en el documental, deciden ocupar una escuela que había sido de las escuelas que se cerraron bajo la administración de la ex Kelleher, y que pues básicamente estaba como un espacio que no tenía ningún tipo de utilidad. La comunidad de las Carolinas es una comunidad que ha ido perdiendo muchísima población
en las últimas décadas por el resultado pues, de las migraciones, ¿verdad? El desplazamiento que ha habido de puertorriqueños y puertorriqueñas hacia los Estados Unidos. Así que también es una comunidad que ha sufrido cierto deterioro y que la población que prevalece en esa comunidad es una población adulta mayor también. Y estas mujeres pues deciden intervenir ese espacio, hacen un huerto comunitario y desarrollan un comedor social, una cocina social donde inicialmente pues la gente del vecindario pues aportaba, ¿verdad? Recursos para cocinar para el colectivo, pero luego se fue supliendo también de ayudas solidarias de otra gente, ¿verdad? Y bueno, cuando empezaron a llegar otros recursos externos, pues también utilizando esos recursos. Hoy día ese centro de apoyo mutuo de las Carolinas todavía existe, está en funciones. Y ya tienen una estructura ya que les permite poder atraer fondos externos para poder subsidiar las actividades que son actividades de solidaridad hacia la comunidad misma. En el caso del Centro de Apoyo Mutuo del Centro Urbano de Caguas, que no está representado en el documental, pero es parte de ese mismo tipo de esfuerzo y de acercamiento. Ahora tienen la cena solidaria, tienen unas compras solidarias durante la pandemia, han dado compras a miles de personas en Caguas y de municipios aledaños. En los momentos de la pandemia, cuando la gente estaba desempleada, no se estaban recibiendo ningún tipo de ayuda económica, mucha gente solicitaba esa ayuda, muchas familias. También desarrollaron una plataforma de Wi-Fi para darle apoyo también a los niños y niñas cuando ya se integraron, ¿verdad? A las labores educativas. Así que es un esfuerzo que ha continuado. Yo creo que hay un contraste que me parece meritorio señalar entre la iniciativa en el caso de Naguabo, donde es una iniciativa que viene desde una preocupación científica, ¿verdad? De protección del ecosistema marino, y que se nutre, ese esfuerzo científico se nutre del conocimiento que viene de la comunidad de pescadores para articularlo en un proyecto que no solamente es un proyecto de orientación ambiental, pero un proyecto económico, ¿verdad? Social, que ha beneficiado a esa comunidad. Y en el caso de las Carolinas, es un esfuerzo plenamente comunitario. De la misma comunidad volcarse a sí misma y levantarse por sus propios pies, buscando recursos, intentando buscar recursos de cualquier lugar para entonces sostenerse de forma colectiva. Y yo creo que es bien interesante hacer ese señalamiento porque una de las cosas que María nos legó es estos tipos de colaboración, de esfuerzo, que son puramente de base, ¿verdad? Y de apoyo solidario, apoyo mutuo, otros donde la comunidad científica se integra a las comunidades y Espinosa yo creo que ha descrito muy bien el asunto de cómo él aprendió de la comunidad. Vio que habían otros problemas que estaban atados a la preocupación de pues, la pesca ilegal o las trampas, etcétera. Y yo creo que es bien interesante el que el documental haya podido rescatar toda esa multiplicidad de esfuerzos que se levantaron en distintos lugares alrededor de todo Puerto Rico para sobrevivir, porque en medio de María la batalla era por la ante la carencia de recursos, ante la carencia de una infraestructura, que cabe señalar que no
no es consecuencia exclusiva de María, es consecuencia de una larga depresión económica que Puerto Rico ha experimentado en casi ya 2 décadas y que está acompañada también de unas políticas estatales, neoliberales, que han desregulado la manera en cómo nosotros interactuamos con nuestro medio ambiente, de la manera en cómo construimos, que también ha impuesto cargas contributivas a la gente, que ha erosionado las leyes laborales, por ejemplo, ¿verdad? Y que se ha hecho más precaria las condiciones laborales, pero las condiciones de vida. Y María lo que hizo fue acentuar esos problemas que ya eran estructurales en el país, que son problemas de índole política económica, ¿verdad? Y aunque el documental no ataja eso de forma directa, sí lo maneja en la voz del economista Lara, el antropólogo Jorge Duani, ¿verdad? Entre otra gente, ¿verdad? Van dándole ese contexto también. Pero volviendo al asunto de las Carolinas, ¿verdad? Que es importante, yo creo que es el ejemplo más claro en el documental de un esfuerzo de ese mantra que mucha gente ha adoptado por ahí, del pueblo salva al pueblo, ¿no? Sí, ciertamente. Y entonces, bueno, para movernos con Fernando Rivera, el documental, para quien no lo sabe, incluye una secuencia amplia que filmamos en Orlando porque estábamos viendo y hay unas tomas muy impresionantes de la cantidad de gente afuera del aeropuerto esperando poder salir de la isla para, digo, especialmente quienes estaban en situaciones muy precarias de, ¿verdad? Sin casa, sin luz, sin agua, sin escuela para sus hijos, que entonces toman la decisión de dejar la isla y emigrar, y muchos de ellos fueron acogidos en la Florida. Entonces, Fernando entra, bueno, nosotros filmamos, ¿verdad? A una estudiante que explica lo mismo, que ante la situación precaria, pues se fue a estudiar esa universidad y entonces de ahí, pues, surge el proyecto también de ya a raíz de que tienen varios estudiantes puertorriqueños, que hay también una asociación de estudiantes puertorriqueños, seguir en el documental una segunda parte que ya también eso lo fotografió una fotógrafa distinta a Carlos Sayas, que fue el fotógrafo de la primera parte que se filmó en Puerto Rico, y entonces vamos a Orlando y nos encontramos también con varios proyectos y algunos ¿verdad? Atienden distintos aspectos, desde una abuelita que estaba con un nieto que necesitaba, ¿verdad? Con grave situación de discapacidad y que no lo iban a atender en San Juan, en Llorens Torres, y que entonces buscando la ayuda en Estados Unidos, pues empieza a ver cómo, ¿verdad? Logra estas ayudas, empieza a ver cómo su nieto empieza a mejorar levemente con la atención que necesitaba. También empezamos a ver empresarios y bueno, Fernando, ¿por qué no nos cuentas tú esa otra parte y la difusión del documental, que fue clave poderla pasar allá y también traer la atención, la ayuda de la diáspora hacia Puerto Rico y cómo en verdad pues es un solo país con 2 lugares, ¿verdad? No, definitivamente, Sonia, gracias por tenerme en el panel. Marisa y Raymond, gracias por los comentarios que han hecho. Y Marisa tiene razón, una de las cosas que la depresión económica que Puerto Rico que sigue continuando con esta depresión económica, yo creo que María, por lo menos en la comunidad aquí, pues yo represento la otra orilla, ¿no? Aquí en Orlando, en la Florida Central, ¿no? El huracán y mucho de lo que capturaste en las 2 orillas del documental, ¿no? Captura como que esa reintroducción a la diáspora puertorriqueña, ¿no? Yo creo que aquí, desde el 2006, los puertorriqueños han salido de la isla, ¿no? Por las distintas cosas fiscales que han pasado en Puerto Rico, y ahora vemos el censo de Estados Unidos que nos demuestra pues que en una década se ha reducido intensamente la población en Puerto Rico y que pues afortunado o desafortunadamente pues han venido a la Florida Central, ¿no? Entonces muchos de los que vinieron aquí fueron los estudiantes, ¿no? Que obviamente que si repasamos la historia
Muchas de las cosas que estaban pasando era que había una huelga estudiantil que paró muchas de las funciones en las escuelas, en las universidades públicas en Puerto Rico, ¿no? Y cuando abren los campuses, a las 2 semanas viene el huracán Irma y después viene María. Entonces muchos estudiantes se encuentran en esa situación, ¿no? Y como la experiencia que tuvimos aquí en la universidad, nosotros estamos en la Universidad Central de la Florida, ubicada en Orlando, ¿no? Somos una universidad bastante grande. Y muchas de las cosas que habían pasado estaban como que ya esos movimientos de ese movimiento de ese éxodo de personas que ya había estudiantes aquí. Recuerdo con mucho cariño que antes del huracán María, como ese mismo semestre, se había creado la Asociación de Estudiantes Puertorriqueños. Que es como que estas cosas que tiene el destino, ¿no? De poner uno con uno. Yo me recuerdo que José Luis Rivera, que fue el presidente que fundó la asociación, ¿no? Me llega a mi oficina, vamos a trabajar en esto, profesor, etcétera, etcétera. Entonces, pues, a nosotros nos da el huracán Irma también. De hecho, mucha gente se le olvida que aquí en Florida también tuvimos eso, ¿no? Pero ya en 2 semanas todo estaba limpio, pero pasa el huracán María, ¿no? Y pues recordamos mucho, ¿no? De la impotencia que teníamos de qué está pasando en Puerto Rico, ¿no? Tratamos de llamar, tratamos de comunicarnos, no pasa nada, obviamente, ¿no? Una de las realidades en Puerto Rico es que tenemos mucha gente de las que estamos aquí, incluyendo a mí, pues tenemos nuestros papás que son un poquito más ancianos, que necesariamente pues estamos súper preocupados que están pasando, ¿no? Entonces estamos inundados con las imágenes de CNN, del mismo río en Utuado, ¿no? Del puente ese que se cayó, y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían, y lo repetían. No había comunicación, tú sabes, ese mensajito de que lo sentimos, no podemos comunicarse. O sea, eso a mí me da como un trauma, ¿no? Porque no sabían nada. Entonces cuando pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, y todavía tú no sabes absolutamente nada. Y ese sentido de frustración, ¿no? Y aquí en la comunidad, como no simplemente los estudiantes, pero también la diáspora que ya estaba establecida, ¿cómo podemos ayudar? ¿No? Y eso fue muy interesante, ¿no? De cómo que poco a poco se fueron formando esas coaliciones, ¿no? De qué necesitamos en Puerto Rico. Y como tú lo dices, muchas de las necesidades eran de salud, de personas que tenían necesidades de salud crónicas, ¿no? Que eso fue como que el primer bastión de gente que salió, ¿no? Entonces aquí pues se colaboró con distintas personas, ir a un avión privado, lo que sea, darle todos los servicios aquí. Y fue como un esfuerzo que de momento Orlando se convirtió como el centro de recuperación inmediata en esos primeros 2 o 3 semanas después del huracán, ¿no? Donde estaba el punto de desesperación en Puerto Rico, ¿no? De que ya, pues sí, la gente había pasado la tormenta, pero estaban como que, oye, nos vamos a quedar sin comida aquí, ¿qué va a pasar aquí? No hay agua, no hay luz, las filas en la gasolinera, todo este tipo de cosas. Entonces Orlando se convierte en todo esto. Entonces vemos pues el número de vuelos que vienen todos los días, que venían de Puerto Rico, después se conectaron a Houston, después se conectaron a otros lugares y venían aquí a Orlando, ¿no? Entonces se crea como este centro de recuperación, que el aeropuerto pues se convierte como que aquí te damos todos los servicios, ¿no? Y fue como que algo bien bonito que pues juntó la comunidad y todo el mundo pues quiso ayudar y demuestra como esa relación entre las dos orillas, ¿no? De este lado del mundo y de este otro lado del mundo, ¿no? Y yo creo que también el documental captura que a veces pensamos que la migración, si lo podemos llamar migración, ¿no? O el movimiento poblacional, no es fácil. O sea, mucha gente realmente no quieren salir de Puerto Rico, la gente que son forzadas de salir del país, ¿no? Y yo creo que lo que más, una de las cosas que capturaban mucho en el documental, ¿no? Esas relaciones intergeneracionales que se pierden, ¿no? De esos contactos que se pierden, ¿no? Que es el costo personal de esa migración, que obviamente, y es como que la frustración, ¿no? De cómo creamos la capacidad de que no tengamos que poner a las personas en esa decisión, ¿no? Que obviamente, pues, las decisiones se toman, cada vez hay menos decisiones que se puedan tomar porque no hay los recursos económicos, ¿no? Y especialmente cuando, pues, te quedas sin trabajo, tienes alguien que tiene algún problema de salud o no se está enfatizando tu sector económico, ¿qué puedes hacer, no? Y eso fue bien, algo que capturó la esencia de lo que estaba pasando. Yo creo que la historia de, sí, para quienes no han claro, visto el documental, ¿verdad? Eso lo ejemplificamos con estos 2 abuelitos que se quedan solos porque la hija y el esposo con los 2
jóvenes emigran, ¿verdad? Y entonces la nostalgia del abuelito por este hijo, por este nieto, que él realmente se ve encargado de cuidar, porque cuando nace, ¿verdad? Yadiel, ¿cómo se llama el muchacho? Él se jubiló y entonces él era el que se quedaba a cargo porque los papás, ambos papás trabajaban, así que él es el que le daba le hacía la comida, él es el que le cambiaba el pamper, el que le cuidaba el perrito, y de pronto se va este joven y se quedan, ¿verdad? No solo sin la hija, el yerno, sino realmente el nieto súper querido. Y lo añora, ¿verdad? Con mucha nostalgia. Después, pues hay una foto en el documental de ellos visitándolos y bueno, está todo el tema de la maleta que les llevo, porque también está el tema de la comida como un elemento de identidad cultural muy, muy fuerte. Y aunque dice ella, bueno, sí, allá también consiguen las cosas, pero no son tan buenas como las de acá. ¿Qué pasa con tantos migrantes en el mundo, no? Pero sí es la historia personal para sentir, ¿verdad? Después vemos a la hija y al famoso Yadiel ya adaptándose a la escuela y obviamente con mejores oportunidades ya que se le van abriendo con el equipo de básquetbol. Así que de vivir en una comunidad en la montaña, ¿verdad? En Quebradillas, de pronto tener la posibilidad de una escuela grande con mucho más retos, con compañeros de otras partes del mundo, donde él, ¿verdad?, ayudaba a las clases de español y los otros le ayudaban a él en las clases de inglés, pues también todo ese otro elemento muy personal que refleja esas historias de tanta gente que dejó cosas por otras, ¿verdad? Y yo creo que Sonia, también, ¿no? Obviamente también en términos del arte, la cinematografía, ¿no? Tuvimos la oportunidad, ¿no, Sonia, de que participaras en varios eventos en la comunidad universitaria, que también está abierto a la comunidad en general, ¿no? Y yo creo que eso fue como un punto para abrir un poquito los ojos pues, de la comunidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño y también con mucha emoción de que cuando mostramos el documental mucha gente lloraba, porque esa fue la experiencia que también se sufrió en la otra orilla también, ¿no? De todo, ¿no? Y ver cómo que se reunieron todos estos tipos de temas, ¿no? Y esa conexión emocional, ¿no? De lo que muchos sufrimos y como que dentro de este espacio de la emergencia nunca hubo como un espacio para reflexionar y ver qué fue lo que pasó, tú sabes, hubo como que muchas cosas de vamos a hacer porque lo tenemos que hacer, tenemos que echar para adelante, resiliencia se convirtió en la palabra que estamos utilizando y como que nunca se habían creado esos espacios, entonces como por hora y media, ¿no? Podemos reflexionar sobre todo eso y eso yo creo que tocó muchos corazones aquí, en la otra orilla aquí también. Y pues a los que nos están viendo ahora, cuando vean el documental, ya van a saber lo que van a experimentar dentro de todo eso. Pero yo creo que fue muy importante en este momento, en el momento que estamos viviendo, ¿no? En el 2017, 2018, de nuevo, yo digo como que Orlando se convierte en un centro de recuperación y se reintroduce a la población puertorriqueña que ya era bastante significativa en esta zona, ¿no? Entonces ahora se ve de otro tipo punto de vista, ¿no? Y yo creo que el legado de todo esto, fuera de todo, inclusive como que nosotros abrimos el Puerto Rico Research Hub, que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook. Básicamente no hubo empuje, no hubo oposición, ¿no? Dijeron, sí, esto hace sentido ahora. Y ahora vemos más y más y más cómo tenemos esta influencia en nuestra comunidad, ¿no? Que recuerdo con mucho cariño, inclusive en la última elección presidencial, el periódico local decían cuáles eran los 5 temas claves para esta elección en la Florida. Un tema era Puerto Rico, y que íbamos a hacer con Puerto Rico, no simplemente el estatus, pero la condición económica, todo lo que trajo María, lo bueno y lo malo, dentro de todo eso. Pero, te informo también que muchos de esos estudiantes que vinieron después de María, ¿no? Que me contaron sus historias, ¿no? De llenar la solicitud, que iban a Burger King porque ese era el único sitio donde había Wi-Fi. Era más barato. Y hacía la solicitud que tenían que llamar, y hacía la solicitud a mitad, todo este tipo de cosas. Muchos de estos estudiantes se han graduado
algunos han vuelto a Puerto Rico, están estudiando medicina, están participando. Y yo creo que ese es el tipo, como de nuevo, como nos vemos como esa necesidad social y cómo podemos como universitarios, educadores, ¿no? Proveer esas herramientas para promulgar el futuro, no simplemente de nuestra comunidad aquí, pero también en Puerto Rico. Yo creo que eso fue una situación y algo que se captura, ¿no? En el documental. Y yo creo que el puente entre Orlando y Puerto Rico cada vez más se achica, ¿no? Dentro de todo eso, y lo vemos en nuestras celebraciones de arte y cultura, ¿no? Este pasado fin de semana tuvimos una parada en el medio de la ciudad de Orlando, tenemos otros festivales y otros tipos de cosas, ¿no? Y yo creo que también es eso, ¿no? Ver esas historias, ¿no? De las que hablaban Marisa y las que hablaban Raymond, ¿no? Que a veces pues no se capturan de cierta manera, entonces yo creo que el documental capturó como ese diálogo entre estas dos personas que al fin y al cabo tienen los mismos intereses, tienen el mismo amor a la isla y como que quieren ver como que algo distinto, ¿no? Y sobrevivir juntos y siempre nos toca como que en el corazón ese tipo de situación. Marisa, tú ibas a decir algo, ¿verdad? Sí, que quería comentar que estabas haciendo referencia a la historia de, vamos a decirle, los abuelitos de Camuy, ¿verdad? Porque son de ese municipio. Que fíjate que en esa historia no solamente está el tema de después de María, pero es también el antes de María, el Puerto Rico de antes de María, porque fíjate que el esposo de la hija emigra a Estados Unidos inicialmente, claro, porque las factorías que habían en el área, en los municipios aledaños, ¿verdad? De los que trabajaban o podían existir oportunidades de empleo, habían cerrado. Y ya eso había impulsado a un grupo de personas a migrar. Entonces, el otro comentario que quería hacer es que a pesar de que la historia de Camuy y la de las Carolinas no es una historia conectada, tienen una relación una con otra, porque en el caso de Camuy vemos cómo pues unos adultos mayores quedan atrás, quedan en la isla, ¿verdad? Porque sus hijos, porque su familia tiene que irse de Puerto Rico para poder sostener a su propia familia, porque no tienen maneras de cómo conseguir un trabajo seguro o por lo menos que le pueda sostener y satisfacer sus necesidades principales. En el caso de las Carolinas vemos cómo las mujeres de las Carolinas asumen la responsabilidad de alimentar la expresión, pues los viejos de la comunidad, que están algunos desvalidos, pero otros que están solos, y posiblemente muchos de ellos están solos acá porque sus familias también tuvieron que emigrar. Y entonces una historia que está ahí es la fragmentación de la familia, la fractura de la familia, la fractura de las relaciones también interpersonales. En el caso de Naguabo, de los pescadores también, hay pescadores que se tienen que ir de Puerto Rico, de los miembros de la asociación, ¿verdad? Se tienen que ir de Puerto Rico porque no existían oportunidades económicas. Entonces vemos que hay una interconexión, ¿verdad? También de unas narrativas que unas a otras, ¿verdad? Van tejiendo esa gran problemática social, económica, que se manifiesta en Puerto Rico por, como dije ahorita, como por las últimas 2 décadas. Sí, era muy bonito también lo que contaban los abuelitos de irse a la montaña lo más alto que pudieran para entonces tener señal. Uno, bueno, cargar el celular, que sabemos para todo el mundo fue un lío. Yo me acuerdo ir a la Milla de Oro, ahí a los pasillos del banco, porque era donde único podía enchufar el teléfono celular. Y lo mismo, pues los abuelitos contaban que se iban a la montaña y ahí estaban todo el mundo tratando de encontrar señal para comunicarse con sus familiares en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso yo creo que pasa en tantos países, ¿verdad? Ahora que estoy en México, ese es un tema también, cuántos mexicanos están en Estados Unidos y ahora son la ayuda, una de las principales entradas económicas del país, ¿no? Así que ese tema migratorio nos atañe a muchos países.
cada vez más y leemos ahora lo que está pasando con Haití, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al tema que trae Raymond de las repercusiones de ese proyecto y cómo ha obtenido reconocimiento, ¿qué ha pasado con la Asociación de Pescadores que leí el otro día que iban ya a abrir el restaurante y los ves pescando con este entusiasmo y llegan a que pesen estas langostas enormes y los carruchos y todo eso? ¿Qué ha pasado con ese proyecto y con las otras cooperativas que sabemos que están también, habían sufrido, ¿no? Mucho. Pues sí, Sonia, mira, la verdad que después de María costó bastante más que dinero, pero ganas, porque la asociación, la organización, los individuos estaban bastante desgastados, había mucho cansancio, la gente estaba quemada, pero pues, había que seguir. Y cuando se cogieron esa segunda vuelta, cogieron mucha fuerza, se organizaron bien. Nosotros como organización también estuvimos ahí para apoyarlos. La villa se convirtió en la primera villa de Puerto Rico aprendiendo de María, se convirtió en la primera villa de Puerto Rico en ser completamente solar, o sea que no depender de Autoridad de Energía Eléctrica, otra vez porque el hielo y la energía es necesaria. Continuaron colaborando en proyectos de medio ambiente. Ahora mismo tenemos el primer centro de apicultura de carrucho dentro de la Villa Nahuabo. Los pescadores están pescando súper bien. Mucha de la pesca ha mejorado desde María, después de María. El impacto de María en la pesca, en el medio ambiente, se sintió por los próximos 2 años. Estaba bien difícil, o sea, muchos de los fondos estaban limpios, los carruchos se habían enterrado, habían ido a aguas más profundas, igual que langostas también no se veía tanto. Los animales también se protegen, ¿verdad? De este impacto. Pero desde ese entonces han salido adelante, y ahí también, como Maritza mencionaba, con las mujeres de Carolina también, de que la comunidad de pescadores en Nahuatl se unió para que la asociación siga adelante, para poder seguir pescando, para organizarse. Y otra vez, y buscar otros métodos de que no pase lo mismo. Y eso para mí, ese primer paso de juntarnos para poner ese sistema solar fue el primero. Y la primera vez que pues, se puso y funcionó, y el primer impacto fue, ok, ahora estamos, no se paga el luz, un ahorro de como $200 al mes, excelente, al bolsillo. En enero 7 del 2019 fue, o 2020, los temblores, la luz se fue otra vez, y se fue por 4 días en Nahuatl, y en la villa pesquera tuvo luz, ningún marisco se dañó, pudieron darle hielo a la comunidad, pudieron guardar algunas medicinas de algunas personas que necesitaban guardar su insulina, pudieron guardarlo ahí. Entonces dio resultado, se aprendió de María, sirvieron como un centro que no era el propósito, pero sirvió. O sea, se vio que en atender las necesidades de la asociación, también se puede atender las necesidades de la comunidad. Y otra vez, es ese enfoque de que la comunidad mismo muchas veces tiene el conocimiento para ayudarse a sí misma, pero muchas veces los recursos no son invertidos en la comunidad. Entonces eso es algo que estamos viendo mucho. Vemos a FEMA, vemos a contratistas de afuera, casi lo vimos con Whitefish, que muchas veces vienen de afuera. Yo soy de Ecuador, yo vine de afuera, yo soy un inmigrante también, pero muchas veces es esa mentalidad de que venimos de afuera o se viene y que lo de afuera es mejor. Y cuando a veces eso no es la realidad, a veces el conocimiento, hay que ver, hay cosas buenas en todos lados y hay como ver cómo podemos aprovechar y tomar ventaja y el beneficio, maximizar el beneficio para todos. Y muchas veces cuando algo viene de afuera, se piensa que es la única manera de hacerlo y vamos a hacerlo completamente, y eso no funciona. Muchas veces es únicamente los recursos que se necesitan, porque la capacidad y el conocimiento ya está localmente. Y esas son cosas que hemos ido aprendiendo. Más que aprendiendo, tratar de resaltar, porque hemos visto que fondos han seguido llegando. O sea, van a seguir llegando fondos a Puerto Rico y no están llegando a las comunidades que lo necesitan.
y no se están usando y no se está atendiendo. Y muchas veces el conocimiento y la capacidad de hacer eso está aquí ya, pero no se está, el recurso no está llegando al sector que sabe utilizarlo. Entonces, estamos viendo, pero y también volviendo ahí, en Naguabo, por suerte, hemos podido canalizar que los pescadores, que la asociación, que los líderes comunitarios realmente tengan ese rol y tengan esa capacidad de representarse, de ser la voz y ser quien puedan implementar las cosas. La pregunta sería, Raymond, ¿cuánto lo han podido replicar en otras cooperativas o asociaciones de pescadores? Porque si pensamos, por ejemplo, en la cooperativa de Crash Boat, que ahí filmé una película y era preciosa, además tenían el mejor muelle y María les llevó el muelle, les llevó la cooperativa. ¿Han podido levantarse? Pues Crash Boat es una situación muy interesante, ¿verdad? Porque como perdieron, la villa terminó enterrada. Y ahí Félix y Rey Alma, el presidente de la villa, son personas que han intentado mucho, pero ahí también tienen un problema bien fuerte en qué se desarrolla, qué no se desarrolla, cuánto apoyo el gobierno les puede brindar para tener la asociación, porque también esa es una de las villas que también es otra cosa que también, que tocando la demográfica, la mayoría de los pescadores son gente mayor de 50. Entonces es una población, es una fuerza de trabajo que ya es mayor y no está entrando demasiado gente joven a eso. Entonces cuando se pierde un sitio como Crash Boat, se pierde el ingreso de muchas familias mayores, muchos jefes de familia que dependen para ayudar a sus nietos, que no están cogiendo dinero suficiente de Medicaid para sus ayudas de salud. Entonces son problemáticas más grandes, pero la pregunta directa de cuánto hemos podido replicar eso, por ejemplo, con ayudas de varias fundaciones también, o sea, somos siempre agradecidos a quien ha dicho presente y ha trabajado poniendo sus fondos donde deben ir. Por ejemplo, Hispanic Federation es uno que nos ha ayudado, no solamente en Naguabo, pero a replicar lo que hicimos en Naguabo, en Guayama, en Peñuelas, en Guánica. Me falta una más. Guánica, Peñuelas. Falta una más. Pero también se han podido instalar esos sistemas de energía solar porque pudimos ver que obviamente el hielo, la refrigeración, la energía es algo crítico para la pesca. Si no, no se puede. Llega sin hielo, sale sin hielo, esa pesca se te daña, no puedes ni vender. Entonces es algo que hemos podido replicar en esas villas con esos pescadores que han estado organizados, que tienen la infraestructura, que tienen ya una buena relación con el gobierno, con el Departamento de Agricultura, que se comunican, que ya son líderes en su propio campo, pues se pueden trabajar y seguir avanzando donde están. Y ese enfoque también ha llevado a que otras villas también digan, nosotros nos tenemos que organizar mejor. En Mayagüez, la villa de pesca del Doqui, del Virgen de Carmen, también se ha organizado más, que tiene un excelente presidente que está llevando y ayudando a varias otras villas de Mayagüez, que sí hemos visto que era algo que queríamos lograr, nunca lo pusimos público, pero queríamos que la villa de Naguabo, que esas relaciones sean más o menos un modelo que se pueda replicar. Queríamos lograr eso y lo hemos logrado con diferentes villas, otra vez Guayama, Peñuelas, Guánica, en Cataño trabajamos mucho también, pero que esos pescadores han visto que ellos pueden colaborar con organizaciones sin fines de lucro en temas que les beneficia a ellos, pero también son de beneficio a la ciencia. Y son relaciones que son necesarias para todo el mundo, desde mi punto de vista de sin fines de lucro, desde el punto de vista de ciencia. Son las comunidades que están en el agua. Si lo pensamos desde el mismo punto de vista, nosotros, la comunidad científica está en la universidad, son oficinas, no estamos ni en el bosque, no estamos ni en el agua. Pues si queremos ver, la ciencia está basada en observaciones y la gente que está observando los sistemas constantemente son la gente que está en el campo. Podemos seguir a colaborar, son nuestros ojos en el campo. Y así podemos hacer mejor ciencia, mejores datos, aprender de conocimiento tradicional. Y en Puerto Rico, de verdad, el concepto de conocimiento tradicional es un poquito diferente porque no es como que estamos aprendiendo de los taínos, pero las comunidades han estado en su sitio por tanto tiempo que tienen ese conocimiento tradicional, tienen ese conocimiento local, que realmente
poca gente la tiene. Y cuando uno llega, otra vez el concepto de llega de afuera, puede ser de llegar de afuera de San Juan a Naguabo, pensando, miren, yo les voy a dar una nevera y eso es lo que necesitan. Es como decir, pero si no tengo luz, ¿de qué me sirve la nevera? Entonces es ver el concepto de afuera, de comunidad, siempre se termina reduciendo a cómo defines comunidad y quién está liderando esos esfuerzos. Entonces eso también es algo que trae el documental, porque vemos que muchas veces son las personas que están en el centro del tema, que ven cómo se va a resolver. Y también tú lo mencionaste anteriormente de las tomas bajo el agua, que también, eso fue algo que también, algunas las tomé yo, pero otras dije, yo no puedo tomar esas tomas porque están en una profundidad que yo no llego, que no es mi capacidad. Y me acuerdo pensando como, digamos, como director, cuando estén grabando, trata de conseguir este ángulo, grábalo de aquí, y ahí vamos a soltarlos. Y de las mejores tomas que se han realizado fueron los pescadores que lo hicieron. Y para mí eso es algo como que bastante impresionante, porque los camarógrafos y fotógrafos saben que tomar buenas tomas bajo el agua es difícil. Y es tan increíble ver unas tomas tan sorprendentes de gente que tienen esas capacidades, porque ese es su trabajo. Entonces también ahí vemos que hay muchas capacidades y herramientas que se pueden traer para seguir promoviendo, bueno, otras opciones laborales, otras herramientas que existen. Y bueno, eso son cosas que también, que son cosas extras que podemos ver cuando aprovechamos los conceptos y el conocimiento que existe localmente, que muchas veces hasta la misma comunidad tal vez no reconoce que tiene esos conocimientos, porque los tiene y es algo que es tan natural para ellos mismos. Pero que otra vez, ese es ese concepto de afuera y local y cómo nos comunicamos. Y aprovecho ese pie forzado de lo local, cómo vuelve a la otra orilla con el caso de un joven empresario que tenía su tienda en Peñuelas, que fue también de los lugares más golpeados, ¿verdad? El Caribe, y que entonces se va a Orlando y abre una tienda con el conocimiento que ya traía, el conocimiento local de Peñuelas, lo lleva a Orlando y ha resultado tan exitoso que este joven ahora vende la franquicia de yo te ayudo a instalar un supermercado porque ya sé cómo hacerlo, con quién trabajar, dónde consigues esto o aquello para las góndolas o todo lo que tienes que organizar para el supermercado. Así que también hay un conocimiento que ha emigrado a Orlando, a la misma vez que sé, Fernando, que ahora tú tienes unos proyectos también con varias universidades en Puerto Rico, que sería, creo que interesante ver, porque es también producto de ese ir y venir, ¿no? No, claro, también pues estamos, este año comenzamos, bueno, obviamente la pandemia nos tiró una curva que nadie esperaba, ¿no? Y todavía seguimos viendo este tipo de cosas, ¿no? Pero no, estamos trabajando con la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, con el Sagrado Corazón también, ¿no? Pues también pues tenemos una generación de puertorriqueñas y puertorriqueñas que pues hicieron su éxodo en el país cuando estaban en escuela media, tenían 10, 11, 12 años. Y pues que ahora como que ven toda esta influencia y como que quieren redescubrir a Puerto Rico. No, eso no es una oportunidad muy bonita también después de ver cómo conectamos estas realidades, ¿no? Entonces muchos de los trabajos que estamos haciendo es cómo conectamos estos otros dos sectores, ¿no? También tenemos un proyecto que estamos en colaboración con otras universidades, estamos viendo cómo la comunidad aquí en Orlando, en los condados de Orange, Osceola, cuál fue el recibimiento de estos migrantes climatológicos, ¿no? Después del huracán María. Así que estamos en medio de ese proyecto, pero ese proyecto pues nos ha dado la oportunidad de contratar estudiantes también que están pues haciendo esta entrevista de toda la gente que estuvo en estas instituciones y ver cómo fue la recepción que hubo aquí, ¿no? Así que seguimos haciendo esos proyectos súper interesantes, ¿no? Uno de mis proyectos también, ahora tenemos un capítulo que va a salir en un libro editado de la salud de Puerto Rico antes y después de María, y fue con estudiantes que fueron desplazados por huracán María, que vinieron aquí a la universidad, ¿no? Que obviamente pues estamos pues haciendo estos proyectos que investigan los temas que nos interesan, tanto de Puerto Rico también como la diáspora puertorriqueña, pero estamos dando las herramientas y la capacitación a esos estudiantes para que continúen y puedan ejercer sus profesiones dentro de todo eso. Y yo creo que, siguiendo con la línea de Raymond, ¿no?
obviamente las comunidades tienen la capacidad local y eso es algo que tenemos que enfatizar, ¿no? Que no tenemos que ver que siempre lo de afuera es lo más bonito dentro de todo eso, pero también tenemos que recordar que el gobierno no puede renunciar de sus responsabilidades, ¿no? Y si yo creo que en el documental vimos fue que mucha gente metió mano porque no había otra alternativa, ¿no? Y obviamente eso es un tema que todavía lo seguimos continuando dentro de todo eso, que sí, las historias de la gente con que yo hablé después de la recuperación, o sea, eran líderes comunitarios que dijeron, el gobierno no va a llegar aquí, vamos a tener que reunirnos y hacer las cosas aquí, pero no podemos dejar que eso siga continuando, ¿no? Dentro de todo eso, porque tiene que haber una colaboración más estrecha, ¿no? Y poner los recursos donde realmente se vayan a aprovechar dentro de todo eso. Y el documental lo captura, ¿no? Cuando cerramos todas esas escuelas por decisiones gubernamentales, ¿cómo se puede utilizar esos espacios para capacizar a la comunidad, ¿no? Y hay tantos grupos sin fines de lucro en Puerto Rico que están haciendo eso, ¿no? Especialmente en la pesca y especialmente en otras comunidades dentro de esto. Y como que este espíritu empresarial e innovador, yo creo que eso es lo que más necesitamos, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo. Y eso lo captura, ¿no? El documental en términos de esa relación que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso es como que algo que tenemos que enfatizar en el futuro también. Maritza, ¿tú quieres Sí. decir algo más? Sí, quería comentar algo en la línea de lo que planteó Raymond sobre los recursos que se han utilizado, que bien se han utilizado cuando toman en cuenta las necesidades y las observaciones que hacen las mismas comunidades. Hace unos días atrás el periódico El Vocero publicó una columna de opinión, un editorial en realidad, que le tituló Aún estamos en María, o algo en esa línea. O sea, planteando básicamente que los problemas que nosotros enfrentamos como colectivos tras el paso de María todavía persisten y son los problemas de la reconstrucción del país. Se han canalizado muchísimos recursos económicos hacia la economía de la isla, pero el Estado le ha dado la espalda a las comunidades y los esfuerzos de reconstrucción del país no toman en cuenta las comunidades, ni las necesidades de las comunidades, ni cuáles son las prioridades que tienen las comunidades. Y yo creo que si de verdad queremos reconstruir al país, hay que reconstruirlo tomando en cuenta esas necesidades, esas prioridades y también el concurso, ¿verdad? La participación ciudadana en el buen sentido de la palabra. Y hasta que esa gestión no se dé de esa manera, no vamos a poder construir un país que sea para todo el mundo, ¿verdad? Y con equidad, porque otro de los asuntos que subraya constantemente el documental que existe. Y María, mucha gente, tras el paso de María, decían que María nos había equiparado a todos, ¿verdad? Porque todos teníamos las mismas carencias, pero eso fue una falacia. La gente, sí, ciertamente, todos y todas tuvimos ciertas carencias, ¿verdad? De energía eléctrica, de agua, de acceso a recursos, pero quienes mejores estaban preparados eran la gente que tenían mejores recursos, mayores recursos económicos. Y María lo que hizo fue acentuar, no solamente María, después los terremotos, ahora mismo la pandemia, todas estas situaciones que son situaciones que tienen una relación con la naturaleza, pero ya la comunidad científica ha dicho que van a seguir replicándose, las pandemias van a seguir apareciendo por la manera en cómo nosotros consumimos, producimos alimentos, impactamos el medio ambiente. Localizando las profundas desigualdades que siguen en nuestro país y creando más brecha todavía. Y si nosotros queremos reconstruir el país con mayor equidad, hay que tomar en cuenta las necesidades comunitarias. Hay que tomar en cuenta el conocimiento que muy bien ha dicho Raymond, que tienen las comunidades sobre sus entornos y también las prioridades que tienen.
y sobre todo fortalecerlo para fortalecer la infraestructura que sabemos que hace falta, ¿verdad? Sí hemos visto que se han asfaltado carreteras, pero falta mucho por hacer, falta mucho en viviendas. Sabemos también los procesos burocráticos tan enormes que se dieron con Trump, pero todavía ahora para que lleguen las ayudas que están comprometidas, pero que no acaban de llegar. Y también considerar que es una isla amenazada por huracanes, ¿verdad? Que está perdiendo su costa también, así que mucho para pensar y para trabajar en conjunto y también con la diáspora que está tan pendiente de lo que está pasando en la isla, ¿no? Así que una isla bella con todos sus problemas, un atractivo turístico enorme, pero sí, mucho por pensar y verdad, desde mi parte como cineasta, pues volver a reconocer el trabajo, cuando vean el documental el sábado, reconocer el trabajo de todos los técnicos que lo hicieron posible y de todos los que participaron, los y las que participaron frente a cámara, algunos de ustedes están aquí. Pero también otros que no están, pero van a poder ver en el documental. Así que la idea, lo repito y lo dije al principio, era filmar a 8 meses del paso del huracán, rescatar voces que no estábamos viendo en los medios principales y ver sobre todo la organización comunitaria y que bueno, que lo han destacado ustedes también. Pablo, te agradezco muchísimo que nos hayas invitado y nos hayas hecho partícipes y que, verdad, honremos el trabajo de tanta gente que aparece en el documental y que sabemos que se sigue moviendo a pesar de que ya pasaron 4 años del huracán, 3 desde que hicimos el documental, porque se estrenó justo el 18 de septiembre al año de María y de ahí, bueno, pues ha recorrido también, así que muchas gracias por habernos invitado y por darnos este espacio y qué bueno que se queda grabado para quien no haya podido verlo, pues tenga acceso a él. No, y gracias a ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes, a Sonia, Fernando, Marixa, Raymond, nos han presentado un preámbulo de ese documental que, como tú muy bien mencionaste, va a ser proyectado por el ICP este sábado a las 8 de la noche a través del canal de Facebook. Y también está en YouTube, en tu canal de YouTube, el documental, que si usted lo quiere ver por adelantado, pues allí lo tiene, lo puede buscar. Y nada, nuevamente, muy agradecido por su participación de esta noche. Gracias a nuestro público por estar siempre presente con nosotros en cada uno de los coloqueos. Y nada, será hasta el próximo coloqueo el martes y el sábado, que vamos a estar viendo el documental Después de María, Las Dos Orillas, de Sonia Sprit. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.